Bueno, y nada más apropiado para este tiempo cuaresmal, penitencial, que vaya si ahora es penitencial, pues nada mejor digo que entrar ya en capítulo 18, que aquí comienzan los capítulos dedicados a la pasión y muerte de Jesús en el Evangelio de San Juan. Capítulo 18 es el del prendimiento de Jesús, bueno, aquí comienza, como digo, el relato de toda la pasión, donde se manifiesta sobre todo la regalidad, la realeza de Jesús. Jesús como el Mesías, pero como el Mesías Rey, como aquel Mesías con toda autoridad, ¿no? Con toda autoridad, lo vemos en todo momento, ¿no? Aun cuando lo prenden, y así cuando dice yo soy, a quien buscan, a Jesús de Nazaret, yo soy, yo soy. Y los que van a aprenderlo retroceden y caen por tierra. Ese yo soy es el yo soy de Dios. Es más que el rey, es el Dios, el yo soy, el Yahvé, ¿no? El yo soy el que soy. Ahí directamente hay una alusión directa, o se ve en lo que ocurre, que ese episodio solamente lo relata San Juan, dicho sea de paso, del prendimiento cuando lo van a buscar en el Getsemaní. Y ahí también lo vamos a ver que después se declara rey, cuando Pilato le dice, pero tú eres rey, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y además vemos toda su majestad, cómo él domina toda situación, aún aquellas que son las más desfavorables bajo el punto de vista objetivo, ¿no? Pero todos los acontecimientos él tiene total dominio de ellos. Además, es el poder, es ahora, cuando dice llegó la hora, es la hora del poder de las tinieblas. Y esas tinieblas llegan a todos, ¿no? Y ahora también lo vamos comprendiendo con lo que está ocurriendo en el mundo, donde se está manifestando esta apostasía, me la van a escuchar más de una vez, donde Dios nos está poniendo a prueba, más allá de dónde viene el origen de estos virus y todas estas cosas. Lo que importa es que el dominio siempre es de Dios, siempre está por encima, la naturaleza no es autónoma, nada es autónomo. Se dice in italiano non c'è foglia che cada che Dio non voglia, es decir, no hay hoja que caiga que no lo quiera Dios, que no esté, no hay autonomía, está por encima siempre la voluntad de Dios, la voluntad que consiente, que permite, la voluntad que quiere algo, pero siempre está Dios. Por lo tanto, aquí también lo estamos viendo, ¿no? Esas tinieblas que cubren todo el mundo y que le llegan ahí también a los propios discípulos, que escapan todos, absolutamente. Bueno, al final el único que queda es justamente Juan, estará en el pie de la cruz, pero ninguno de los otros está. Lo niegan, lo niegan. Y por supuesto, sí, la que está presente siempre, esas tinieblas no alcanzan a la Inmaculada, no la pueden alcanzar, no la pueden tocar. La Santísima Virgen, porque ella, y lo vamos a ver, a través de todo el relato, a través de toda la pasión, a través de toda su vida, la Virgen es la corredentora, la que Dios no la creó simplemente para dar un nacimiento a su Hijo, y ya está, y que bueno, ya está, ya cumplió, ¿eh? Para eso estaba. Hoy que estamos en las épocas de úteros alquilados, ¿no? Ella concibió y dio a luz un hijo. Y ese hijo lo amamantó, ese hijo lo crió, le enseñó como hombre, ¿no? Seguramente las primeras letras y a rezar, igual que José. Y lo acompañó y fue su mejor discípulo y guardó siempre todo en su corazón. Pero el momento más importante en toda esta obra de salvación es cuando culmina la obra. Ya está disponible desde el comienzo de la obra, fue creada para eso. Y acompaña en la obra de salvación. Y el momento que culmina esa obra, cuando el Señor dirá todo está cumplido, antes de decir que todo está cumplido,
ha dejado a su madre como madre de la humanidad. Y a todos, creyentes y no creyentes. Y bien, esa es María, la Virgen que está al pie de la cruz, aceptando ese sacrificio y ofreciéndose ella y ofreciendo a su Hijo. Ahí está. Pues bien, eso también, esta maternidad de María está en este Evangelio, es aquí, solamente aquí donde está, junto al Hijo. Y de ese Hijo que va a ser su corazón traspasado después de muerto, por la lanza donde brotará la sangre y el agua. Y siempre la Iglesia ha creído que esos son los signos de los sacramentos, es decir, la Eucaristía y el bautismo, ¿no? Donde son lavadas nuestras culpas. Y que ahí, bueno, dicen, en una forma manifiesta, sobre todo para San Juan, ¿no? Nace la Iglesia. Podríamos decir que también la Iglesia nace, que no está en San Juan, cuando el Señor nos da la Eucaristía. Él se está dando a sí mismo, ahí está el sacrificio, todo el sacrificio de este Viernes Santo está ahí en el Jueves Santo. Ahí nace la Iglesia. Para Juan nace en la cruz. Y bien, San Juan, además otra de las características de este capítulo 18, por ejemplo, que es cuando está en el Huerto de los Olivos, porque como digo, es el prendimiento de Jesús que ocurre en el Huerto de los Olivos, en el Getsemaní, no recoge la oración del Señor, como lo hacen los sinópticos. No lo hace, pero sí cuando, como digo, el hecho que retrocedan cuando Él se da a conocer, ¿no? Eso es el único que lo ha dicho. Y retrocedan es un poco una evocación de uno de los salmos también. Retrocedieron y cayeron en tierra, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 56, dice, retrocederán mis enemigos el día en que yo invoque. Invocó a sí mismo, es decir, invoca su divinidad y cae. Entonces, vamos a la lectura del capítulo 18. Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Ya ahí no queda rastro sobre de este torrente, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Parece que había presión, donde se hacía aceite, ¿no? En ese huerto. Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos, en un lugar donde se apartaba, donde se tenía una vista ahí de Jerusalén, ¿no? Entonces Judas se llevó con él a la cohorte y a los servidores de los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos, y llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a ocurrir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Jesús les contestó, yo soy. Judas, el que iba a entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, respondieron ellos. Jesús contestó, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. El Señor en ese momento no piensa en los suyos, piensa en protegerlos. En ese momento piensa en protegerlos. Y así dice, la palabra se cumplió, la palabra que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y dio al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Sobre este Malco también se hizo, a ver quién podía haber sido, ¿no? Especulaciones, pero la cuestión es que aquí dice Malco y no dice más nada. Envaina tu espada, ¿acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Bueno, y así lo tenemos al Señor que está
siendo llevado, atado a Anás, a la casa de Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Y Caifás, aquel que había aconsejado, ¿no?, a los judíos, que había hecho la profecía muy a pesar de él, ¿no?, conviene que un hombre muera por el pueblo. Pues bien, lo tenemos aquí a Simón Pedro, también otro discípulo que era amigo, o conocido más bien, del sumo sacerdote. Pueden entrar ambos, y primero el discípulo, luego Pedro, y después se presenta los intercalados, las negaciones de Pedro, que en el cual no se detiene tanto San Juan, aunque las menciona, porque en un hecho seguramente ya conocido. Entonces ya ese relato no se enfoca, se enfoca en otra cosa, en el diálogo. Estaban ahí, el Señor, el sumo sacerdote lo interroga sobre sus discípulos, sobre su doctrina, y el Señor le responde con toda también, de nuevo, ¿no?, con toda su autoridad. No es aquel que está todo ahí sumiso, sino que es el que tiene autoridad. En todo momento se lo ve a él, ¿no?, en pleno dominio de la situación. Dice: yo he hablado claramente al mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde todos los judíos se reúnen, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Y al decir esto, uno de estos servidores le da una bofetada, diciéndole: así como respondes al sumo sacerdote. Claro, porque el sumo sacerdote era la autoridad máxima en Israel de los judíos. No nos olvidemos que es una teocracia, ¿no? Es decir, quienes eran el Senado, que era el Sanedrín, los más respetables, los más que había, sobre todo formados eran casi todos saduceos, ¿no?, y que eran de la clase sacerdotal y demás, y el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad. Y el Señor responde de nuevo con todo dominio. Esto tenemos que también recordarlo, ¿no? Sí, tenemos que dar la otra mejilla, pero también el Señor hay que ver en qué circunstancias se hace lo que se debe hacer, ¿no? Porque el Señor le dice: si he hablado mal, declara ese mal, es decir, dímelo. Pero si tengo razón, ¿por qué me pegas? Y Anás ahora lo envía a Caifás, de nuevo atado. Eso nos recuerda a Isaías, ¿no? A Isaac, que fue atado antes de ser ofrecido en sacrificio por Abraham. Esto es de Génesis, está prefigurando ya el sacrificio de Jesús. Pues bien, digo que Anás le envía entonces a Caifás, y ahí de nuevo se intercalan lo que decía de las negaciones cuando lo reconocen, y tremendo, ¿no?, canta un gallo. Pedro volvió a negarlo, inmediatamente cantó el gallo. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.